Hola, ¿cómo estás? Soy David. Bienvenido a otra cápsula de descodificación de aquí de la página de David. Y el tema que quiero compartir hoy contigo es el tema de descodificación y las enfermedades. Es un tema importante porque tiene que ver desde el nacimiento de la descodificación. Nosotros cuando impartimos los temas de descodificación abordamos esta parte de la salud, como el descubrir parte de los resentires que están conectados con ciertas enfermedades y poder elaborar un acompañamiento relacionado a eso. Y creo que es un tema importante. La descodificación es la forma que existe para curar las enfermedades. Pues la respuesta es no. Es decir, sí puede llegar a atender ciertas enfermedades, hemos tenido como buenos resultados en ciertos acompañamientos y en otros no. Y la cápsula de hoy es como explicarte como a mucho mayor profundidad de dónde nace esta idea de que una enfermedad puede nacer de la mente y cómo se puede ir desarrollando en el ser humano. Nada más que es un tema un tanto complicado en el sentido de muchas ideas que hay alrededor de esto. Y curiosamente parte del espíritu de lo que me interesa dentro de estas cápsulas es también que exista como una reconciliación de conceptos, una reconciliación de ideas. ¿El modelo alopático de la medicina está mal? Desde mi perspectiva la respuesta es no, pero como cualquier modelo tienden hacia la polarización. ¿Y qué significa que tienden hacia la polarización? De repente dicen la respuesta solo es por aquí. Hace poco me metí a la página oficial Oncología en Estados Unidos y ellos dentro de los criterios de por qué puede llegar a desarrollarse un cáncer hablan de manera pues muy determinada de que el estrés no es un factor que produzca cáncer. Existen estudios que hablan de que el estrés produce el cáncer, pero hay otros estudios que dicen que no. Y esto se me hace interesante. ¿Por qué? Porque entonces, realmente atrás de una enfermedad como el cáncer, ¿hay aspectos emocionales o no hay aspectos emocionales? Y algo me queda claro, como que no todo mundo le ha podido dar al clavo con el tema. Es decir, la medicina ha tenido grandes avances últimamente, viendo cosas respecto a las medicinas que están generando a través de las inmunoterapias, donde el sistema inmune es el que va y ataca las células cancerosas. Me hace increíble, ¿no? Porque es como ya no meter una quimioterapia que altera todo el organismo, sino es invitar al mismo organismo a que busque y que ataque estas células y que las destruya. Se me hace un avance extraordinario. Y quiero pensar que de todas maneras, aunque yo atienda el área de los efectos que están ocurriendo sobre mi salud, finalmente la descodificación lo que te invita regularmente es a que tú puedas conocer las causas, es decir, qué estaba sucediendo a nivel de tu mente, a nivel de tus emociones, que devienen y ocurren dentro de estas enfermedades. Ahora, ¿realmente se ha descubierto esta secuencia lógica de que existe esto y pasa lo otro? Yo creo que todo eso está en pañales, y es una ciencia o es un estudio, es una forma que está en pañales. De hecho, si tú procuras buscar estudios que demuestren esto, sobre todo los conceptos de 5 leyes biológicas, los temas de Hammer, así estudios no vas a encontrar. Vas a encontrar las referencias clínicas de muchísimas personas que se han visto beneficiadas a través de esa terapia. Sin embargo, ese es otro tema que también viven las personas que han trabajado los temas de 5 leyes biológicas o los temas de Hammer. Lo mismo que pasa con los alopáticos. Se polarizan. Entonces empiezan a decir que todo es a través de las 5 leyes biológicas, todos son 2 fases de la enfermedad. Recuerdo un paciente me busca, él es de fuera, y me dice, oye, estoy en una terapia de 5 leyes biológicas y la persona que me está dando el acompañamiento me pidió una tomografía de mi cerebro, que es parte desde donde se construye toda la teoría de las 5 leyes biológicas de Hammer, para ver los focos de Hammer que estaban activos, ¿no? Es decir, dónde se habían disparado y en qué punto se había disparado la enfermedad.
Y me dice la persona que por los puntos que ya habían cicatrizado y los puntos que estaban como en fase activa, una cosa así, yo no debía de tomar una decisión en mi vida en relación a algo en específico, porque si tomaba esa decisión me moría. Y dije, a ver, ¿cómo está eso? Una teoría, una forma de percibir, se vuelve de una manera tan fuerte en la idea que lo tomamos como una realidad al 100, y en ese momento creo que es ahí donde podemos alcanzar a tener ciertas distorsiones, y creo que no va tanto por ahí. Es decir, perdemos el beneficio de lo que es una terapia. Y eso es lo que quiero dejarte el día de hoy, el beneficio de la terapia de la descodificación emocional. Porque realmente sí tiene un beneficio. Yo he visto casos muy bonitos en los cuales pacientes con ciertos temas de vida, ciertos síntomas, han tenido mejoría, y he tenido pacientes que no. O sea, he vivido estos dos escenarios. Y algo que hago mucho yo es como dar consulta, porque es un tema que realmente me interesa y me apasiona muchísimo. Pero también he tenido que aprender en base a la consulta que no siempre las cosas van a ser por donde uno piensa, ¿no? Y hay que rascarle y bla, bla, bla. Esto me lleva como a algo que creo que es interesante y que es del pasado, ¿no? A una reflexión del pasado. ¿Por qué aparece el psicoanálisis y se convierte en una ciencia? Porque de pronto se convierte ya en un área de la medicina, ¿no? Como la psicología. Todo fue porque Freud estaban tratando pacientes con trastornos histéricos, que así estaban considerados en aquel entonces. Y es decir, la paciente estaba, creo que eran completamente catatónicos, no podían mover el cuerpo, etcétera, les clavaban agujas y no reaccionaban. Y Freud, a través de una terapia, a través de un acompañamiento con la paciente recupera la movilidad. Entonces hay un efecto físico, y eso es lo que hace que de repente la ciencia vuelque los ojos hacia Freud y diga, ok, como esto sí funciona, porque produce un efecto, entonces pues sí es un área de interés, es un área de estudio, ¿no? Cognitivo-conductual se gana eso cuando, a través de sus hipótesis y sus intervenciones, ayuda a que la gente se empiece a sentir mucho mejor de la depresión. Entonces, como realmente empieza a existir un beneficio terapéutico hacia la depresión, se vuelve ciencia, ¿no? Entonces, a partir de entonces empezamos a llegar a conclusiones como la depresión se origina a través de una serie de pensamientos distorsionados, y luego hacen la conceptualización cognitiva de la depresión. La descodificación es una de estas cosas que nace de muchas corrientes, pero sobre todo de alguien, de Hammer. ¿Cuál es la historia de Hammer? Hammer presenta una enfermedad por la muerte de su hijo, y a partir de ahí él toma la decisión de que había una relación entre la muerte del hijo y la enfermedad que estaba desarrollando. Y él desarrolla toda una teoría. A mí es una teoría muy bonita, se me hace una teoría impresionante, digna de una persona que sí tuvo una mente genial. Una mente genial que curiosamente también pasó al otro extremo, de considerar que las intervenciones médicas y ciertas cosas no funcionaban, que había que dejar al organismo como lograr sus propios procesos, aunque yo creo que el mismo Hammer a veces, si requería de intervenciones médicas, pues también lo hacía y daba el acompañamiento. ¿Qué es lo que me interesa que tengas tú el día de hoy? La descodificación es una manera de conocerte a ti mismo a través de tu propio síntoma. Y puede ser que cuando te conozcas a ti mismo a través de tu propio síntoma, tu síntoma mejore. Es así, por ahí va más o menos el asunto. Algún día escuché una frase, se me hizo bonita, es de un autor, creo que se llama Pedro Javier, y él decía, cuando el alma, yo quiero entender como el alma, como esta parte mucho más profunda que es nuestra esencia, no alcanza a resolver algo, se lo da a la mente a resolver. Y cuando la mente no alcanza a resolver, se lo da a las emociones a resolver. Y cuando las emociones no lo alcanzan a resolver, se lo dejan a la última instancia, que es la cloaca del alma, así lo definen, ¿no? Que es el cuerpo. Es decir, el cuerpo es al final el que acaba depurando todas las cosas que el alma, la mente, las emociones no alcanzaron a poder depurar. Y entonces me empieza a dar un concepto bonito, es decir, a través del cuerpo
puedo empezar a entenderme aún más y entender cuáles son como mis conflictos o los temas que vivo en mi vida. Por ejemplo, hay un tema interesante, la grasa. Entonces, de repente nosotros damos talleres en relación al tema de sobrepeso o temas alimenticios y todo este rollo. Y se me hace interesante el rollo de la grasa. La grasa tiene una función biológica de proteger, pero también de dar sostén hacia los órganos. Entonces, cuando empezamos a abordar el tema de la grasa, algo que nos interesa y que siempre nos pone curioso es ver a través de esta grasa a quién estaría soportando. Es decir, y aquí empiezan como cosas extrañas, cosas de descodificación. Un día escuchaba en una formación a una facilitadora, Simona Sela, y cuando vamos a revisar una enfermedad, necesitamos contestar preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde, y donde toda mi atención se volcó de manera contundente fue cuando apareció la pregunta ¿quién? Es decir, la enfermedad responde a la pregunta ¿quién? Y chistosamente no eres tú. Es decir, de cosas que hemos encontrado a través de la descodificación, regularmente al contestar la pregunta ¿quién? Significa que hay un proceso de que nos enfermamos por el otro. Es decir, a través de nuestra relación con el otro buscamos adaptarnos, o en nuestra relación con la vida buscamos adaptarnos. Una idea, por ejemplo, puede ser la grasa. Yo la grasa, como protege y sostiene, puedo entonces empezar a darle el significado de que a través de la grasa estoy sosteniendo a alguien más. Entonces se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque entonces puedo empezar a preguntarme a través de la grasa que tengo el día de hoy, a quién estoy tratando de sostener en mi vida, a quién estoy tratando de proteger que no sea a mí mismo. Y entonces se empieza como a agarrar sabor esto. Ahora, descubrí este conflicto, me baja de peso, pasa lo siguiente. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque puede ser que también el organismo trae otros temas metabólicos, se están presentando otro tipo de incidencias, y es ahí donde creo que necesitamos aprender a hacer una medicina integrativa. Es decir, no solo necesitas ver los aspectos emocionales, los aspectos psicológicos de lo que te está ocurriendo. Algo que también tienes que hacer es darle el acompañamiento con los especialistas que tú te topes de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque creo que al final la idea es que todos podemos empezar a nutrirnos desde los enfoques que tenemos cada uno de nosotros, como para realmente llevar al ser humano a un mayor bienestar. Si llega un paciente conmigo que está viviendo un proceso de cáncer, lógicamente el paciente tiene que seguir su proceso oncológico. Pues él es el experto, él es el que ha estudiado. Yo lo que voy a hacer es acompañar al paciente, número uno, a que no viva esa situación con la incidencia o el concepto que tenemos de la palabra cáncer, porque hay una hipnosis relacionada con la palabra cáncer que es como de mucho miedo. Entonces, que ese es otro punto importante. El miedo regularmente es a las cosas que conocemos. Es decir, si yo algún día pongo mis manos en un enchufe, voy a tener miedo al enchufe. ¿Por qué? Porque me electrocuté. Entonces tengo una razón para tener miedo. Lo chistoso es cuando tengo miedo de cosas que no he vivido. Ahí sí necesito empezar a reflexionar. ¿Por qué tengo estos miedos de cosas que no he vivido? Es un concepto general. Pero si lo ves de una manera un poco más profunda, miedo a la muerte, si la muerte no la has vivido, es un punto interesante. Es decir, ¿cómo tienes este miedo de algo que no has vivido? Es por ideas, por pensamientos, por lo que nos han dicho los demás, pero en realidad no por algo que realmente hayamos vivido nosotros. Entonces este paciente con cáncer, lógicamente la idea de la palabra cáncer, hay una asociación terrible, cáncer igual a muerte. Entonces lo primero que hay que trabajar es esa asociación. Número dos, ahora sí, buscar en el mundo de las causas, a nivel de la mente, a nivel de las emociones, qué está pasando conmigo, a qué me estoy adaptando, y aquí entonces sí coincidiríamos con algo. No necesariamente es estrés,
Es adaptación, es diferente. Entonces, ¿a qué me estoy adaptando que está llevando mi biología a que se produzca una situación así? Pero hay un cuidado de por medio. ¿Y cuál es el cuidado de por medio? Si yo entro en un tema de desesperación, en un tema de ya quiero salir de esto, y entiendo, nadie quiere sentirse enfermo. O sea, y ahí sí lo subrayo 80 veces. Nadie quiere sentirse enfermo. Sin embargo, si se está presentando esta situación, ¿cómo puedo yo empezar a rescatar de esta situación un proceso de cambio? Y ahí les va. Este es un ejemplo de Christian Fletch que puso en un libro, no me acuerdo ahorita el nombre del libro, pero se me hace muy bonito el ejemplo. Dice, imagínate que vas en un coche y vas de copiloto. Y mientras vas de copiloto, tú te imaginas tener un estado de salud, te imaginas tener un estado de bienestar, dicha, prosperidad, llevarte bien con la pareja, ser feliz, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y vas en el coche como copiloto y jala esta imagen, me gustaría que hicieras la vivencia porque está chida esa vivencia. Te imagines en el coche generando como todo este tema, ¿no? Y de pronto te voltees hacia la izquierda y veas quién está manejando el maldito coche. Y sucede que la mente inconsciente es la que va manejando el coche. Y chistosamente, la mente inconsciente no va por el camino que tú quieres ir. O sea, tú no vamos por un camino así rápido, relajado, sin baches, bla, bla, bla. Y la mente inconsciente girando hacia empedrados, a tomar los caminos más sinuosos. Se me hace curioso eso, porque pasa. De pronto abrimos el taller de descodificación del dinero. A mí se me hace un taller muy bonito el de descodificación del dinero, porque, no sé, la gente se pone intensa con el tema, pero la idea del taller de descodificación del dinero es, número uno, poner al dinero en su lugar, ¿no? Que no debería de ocupar este lugar reinante en nuestra vida. Eso ya es una descodificación del inconsciente colectivo. Y número dos, encontrar estos programas porque tú vas como copiloto y tienes una intención en relación al dinero, ¿no? Y tú dices, quiero estos elementos de prosperidad y bienestar en mi vida. Pero la mente inconsciente dice, no, a mí tener dinero me produce estrés, me genera mucho más relajación tener deudas, ¿no? Entonces el inconsciente va y se producen situaciones en la vida que hacen que se produzcan estas deudas y este estrés. Ok, entonces, si retomamos esta idea, la percepción del inconsciente es inconsciente. Va de nuevo, la percepción del inconsciente es inconsciente. Y entonces yo puedo tener una vida tranquila. Y hay un documental muy bueno, se llama Hill, creo que se llama así, está en Netflix, te recomiendo que lo veas. Hay un caso de una chica, me llama la atención, no sé si lo aluciné, espero que no, donde la chica dice, yo tengo una vida relajada, tranquila, en paz y me da cáncer. Madres, ¿no? Con todos los enfoques de descodificación, porque es, no, o sea, tienes que haber vivido un evento conflictivo para que el proceso se dé, bla, 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 o tuviste algún evento que es el programante y entonces se da este desencadenante, aunque los de las 5 leyes biológicas no creen tanto en los programantes, porque dicen que no, finalmente siempre es un desencadenante a través de un riel. O sea, vamos dando como explicaciones interesantes a las cosas. O desde otros enfoques dicen, no, es un tema del árbol familiar y entonces se repite la edad y por eso se da este ciclo. Y a mí se me hace padre como esta mujer no tenía ese estrés. Tenía buena alimentación, yoga, relajación, no azúcares, sus kombuchas, o sea, todo lo que tú te puedas imaginar orgánico y bla, bla, toma la cáncer. Entonces, algo está pasando. Es decir, no existe como la verdad absoluta y mucho menos en temas como el tema del cáncer. Pero tampoco creo que sea el estrés como lo entendemos, sino
Son muchos temas que se presentan y la mejor explicación que he encontrado es esta imagen del inconsciente. Tú puedes ir en el área del copiloto y decir, quiero salud, y el inconsciente dice, no, ni madres. Ahorita en este momento, lo que para mí es menos estresante, y checa muy bien esto, lo que para mí es menos estresante es un cáncer. Y entonces todo el mundo se puede empezar a enojar porque dirían, entonces, ¿por qué demonios elegiría el organismo, el cáncer y bla, bla, bla? Pudiera parecer que es como una forma donde hay menos estrés porque otra situación podría representar como la muerte. Y a lo mejor el organismo procura la sobrevivencia a través de un elemento así. Entonces, se pone interesante esto, porque lo que hacemos en la descodificación es voltear a ver el conductor y tratar de entender cuáles son los códigos, qué es lo que está pasando en la percepción de este conductor que lleva a una situación así. Y allí es donde empezamos a conectar con muchísimas herramientas terapéuticas, porque algo que nos puede ayudar a entender qué está pasando con el conductor es verificar desde qué creencias, desde qué valores, desde qué identidad, desde qué sistemas perceptivos reactivos, desde qué filtros, cómo generaliza, qué omite, qué distorsiona, qué pruebas, operaciones, pruebas, salidas, es decir, todas las herramientas que existen que nos ayuden a entender la percepción y desde esa percepción empezar a deconstruir. Si yo inicio la terapia de la descodificación buscando la salud tal cual por sí mismo, no creo que tengas muchos avances. Creo que la mejor manera de acercarse a la terapia de descodificación es por un autoconocimiento. Y creo que ese es el punto. La descodificación es una forma de conocerte mucho mejor a ti mismo y entender cosas que estás viviendo en tu vida. Y al final, el autoconocimiento, claro que te va a brindar o te brinda en tu vida pues un mayor sentido, un mayor estado de plenitud, de ser, de las cosas que están ocurriendo en tu vida. Y creo que eso es importante. Si tú te acercas a una terapia con una enfermedad y abordas el tema de la descodificación, el terapeuta lógicamente te invita a que continúes con tus otros tratamientos, no sustituye otros tratamientos, no va por ahí la idea. De hecho, nos complementamos. Lo que sí te podría decir es que si tu médico te cae mal, no sigas con ese médico, porque sí tiene que existir un tema de confianza, tienes que tener vínculo con el médico. Yo no podría o no me gustaría ser atendido con un médico que no me cae bien o no siento empatía, no siento cariño, no siento que exista para este médico. Ahí sí, con el cual te sientas cercano, pero el médico sabe lo que está haciendo, los estudios que tiene. Y nosotros lo que vamos a hacer en la terapia de descodificación, específicamente en el tema de la enfermedad, es voltear a ver al inconsciente para entender qué está pasando en su percepción para que tú aprendas a conocerte más. Y lógicamente la idea es aprender a cambiar esa percepción a una percepción más saludable. Y regresamos a lo mismo. Para poder cambiar la percepción del inconsciente, en algún punto necesito aprender a aceptarla, a respetarla, responsabilizarme, y luego puedo entrar en el área de la transformación. Y así empieza este proceso. Es un proceso bonito, es un proceso de conocernos a nosotros mismos a través de algo. Quizás nunca pensamos que nuestros problemas fueran lo suficientemente importantes. Quizás nunca pensamos que lo que viví yo en la infancia, o mi ansiedad, o mi pequeña tristeza, o el hecho de que mi falta de sentido en la vida, de que bueno, pues sí existo, pero si cae un meteorito mucho mejor, fuera lo suficientemente significativa. Y a lo mejor llega la enfermedad en algún momento, toca la puerta y nos hace saber que sí es significativo en nuestra vida y sí es significativo lo que hemos vivido.
Y sí es significativo que te conozcas aún más, que te atiendas, que te prestes atención y sobre todo que te des el derecho de existir. Creo que esa es la razón de... Y se me hace muy bonito. Y cambia mucho porque la terapia en la descodificación tiene que ser una terapia que tú te conozcas, pero que no te sientas juzgado, sino que te sientas acompañado. El descodificador lo que va a hacer en ese momento sí es dar una lectura desde lo que se ha estructurado de los resentires, el sentido biológico de la enfermedad. Pero no significa que sea al 100% por allí. Porque te repito, es algo que está en pañales, es algo que se está desarrollando y que yo creo que en 100 años, aparte llevamos un proceso muy rápido como humanidad, a lo mejor en 50 años, las herramientas están mucho más finas, hay mayor precisión y aparte es que es un alcance muy grande. O sea, Freud en algún momento atiende el tema de la histeria, cognitivo-conductual atiende el tema de la depresión y así van desarrollándose las teorías, así van naciendo, se van practicando. Y luego uno dice, ¿por qué no hay estudios científicos en relación a esto? Porque hacer estudios científicos también representan recursos, representa tiempo, representa dinero y a veces no existen estas cosas, pero hay aspectos en la clínica que van apareciendo. Y creo que hay un resentir colectivo en este tema. Y creo que los seres humanos estamos buscando esto. Creo que estamos buscando mayor salud, mayor bienestar y también nos hemos dado cuenta de que no todo se puede resolver a través de una pastilla. Hay una frase de un terapeuta, se llama Michael Yapko, y tiene una frase que me gusta mucho. No existe un medicamento que te ayude a tener habilidades para la vida. Y se me hace maravilloso esa frase. No existe un medicamento que te ayude a tener habilidades en la vida. Entonces, un paciente depresivo no debería tomar medicamento porque no va a formar las habilidades. Otra vez, caigo en una polaridad y caigo así como en un pensamiento muy fundamentalista. Si la pastilla me puede ayudar a estabilizarme, a sentirme bien, a no tener una ideación suicida todo el día, estar pues tómate la maldita pastilla. Y al mismo tiempo descubre cuál es la habilidad que necesitas para estar mucho mejor en tu vida, en tu existencia. Pues es como el tema que estamos desarrollando. Para mí es un gusto platicar contigo, me da mucho gusto platicar este tipo de temas, espero que te puedan aportar algo en tu vida, si no, pues ya está, no los veas, y sí, qué bueno que nos podamos encontrar. Dejamos aquí este tema. Hay muchos resentires respecto a las enfermedades. Yo te recomiendo, si tienes oportunidad en internet, puedes buscar un diccionario. Hay un buen diccionario, no me acuerdo de los autores, pero creo que se llama Diccionario Bioemocional. Me gusta ese diccionario, aunque ya trae la cosecha de mucha gente y a veces en los conflictos te puedes perder un poquitito. Y a veces, nada más entendiendo el hecho de que este tema de este dolor representa esto, existe un proceso de mejoría y a veces es mucho más profundo, hay que trabajar más cosas y irle buscando más, pero son herramientas que puedes empezar a tomar y son buenas herramientas que pueden buscar un mayor bienestar, ¿no? Entonces me gustaría cerrar como con el concepto de que la enfermedad es eso que llega a tu vida, que te dice que tu vida sí es importante y que las situaciones que has vivido sí son importantes y que es momento de voltear a ver tu vida, tu existencia, para ver qué necesitas aceptar, respetar, responsabilizarte y al final empezarlo a transformar en un fruto diferente, en una joya nueva. Muchísimas gracias y seguimos con este tema de las cápsulas. Cuídate mucho.